con Enrique Ominami. Seguimos ya nuestra tercera ronda de conversatorio con Carlos Gómez, director regional de INDAP, con quien hablamos las temáticas y las políticas públicas impulsadas por INDAP para ir en apoyo y en ayuda de los emprendedores, particularmente en la provincia de Chiloé y la provincia de Palena, que es donde tenemos mayor cantidad de seguidores que nos escuchan y nos sintonizan a través de nuestra radio Imagen 88.3. Y ahora tenemos un tremendo invitado también, un gran amigo de muchos años, una persona que se ha destacado por su gran labor social y por su trabajo político, territorial y también por su rol de concejal en la comuna de Castro, concejal del Partido Comunista, René Vidal. ¿Cómo estás, René? Muy buenos días. Buenos días, Claudio. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, tranquilo. Bien encubierto. Bien encubierto por lo que un auditor en un programa anterior nos decía que estábamos sin mascarilla, estábamos hablando del tema de seguridad, digamos. Claro, lo que pasa es que es súper importante establecer y dejar claro que la norma es clara. Uno tiene que mantener 1,5 metros de distancia y aquí, si bien a lo mejor en la televisión se puede ver un poco más cerca, nosotros tenemos una distancia de 1,5 metros. Me gustaría conversar contigo, estimado René, de temas generales a temas particulares, porque tú tienes un buen análisis político respecto de lo que está sucediendo a nivel mundial y lo que está pasando en Chile. Pero siempre es bueno poder preguntar y poder ver cuál es tu visión respecto a algo muy particular. El sábado supimos ya de que se habían escondido una cifra no menor de 2.200 fallecidos, que no habían sido declarados en Chile, pero sí habían sido declarados ante la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, ayer o antes de ayer, se nos informa que habían 31.000 contagiados, que tampoco habían sido cuantificados a nivel nacional. En consecuencia aumentamos y se nos disparó la cifra de manera considerable. Chile hoy día es el primer país del mundo que tiene la mayor cantidad de contagios por millón de habitantes y es el tercer país del mundo que tiene la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Estamos en una situación bastante catastrófica, ya, pero ¿sabes lo que uno echa de menos? Un mea culpa del gobierno, de decir, ¿sabes qué? Las políticas que implementamos fueron equívocas. ¿Cuál es la mirada que tienes tú respecto a lo que te estoy manifestando? Bueno, sin duda lo que tú señalas, digamos, con respecto a las cifras publicadas, es producto, digamos, de una política errada, equivocada de parte del gobierno, apañada, digamos, incluso por un equipo de expertos que siguen avalando un modelo de cómo enfrentar la pandemia. Pero el enfrentar la pandemia en un país tan pequeño como el nuestro, con el nivel de contagio, es muy complejo. Primero porque tenemos una crisis hospitalaria enorme y se lo han dicho todos los expertos, digamos, de oposición. Lo que hizo el gobierno en la primera etapa, por eso lo extraño que estas cifras que tú señalas ahora, Claudio, aparezcan después de la renuncia de Mañalich. Consecuencia que todas estas cifras habían sido denunciadas previamente por especialistas y expertos, digamos, en el tema de lo que significaba el análisis de la pandemia. Preocupante, porque esconder cifras significa, digamos, estar dejando un proceso en una pandemia tan grave y tan delicada como es la que estamos viviendo en Chile, con el dolor de mucha gente, dando un relajo para poder enfrentar la pandemia como corresponde. Desde un principio se le señaló a Mañalich, se le señaló al gobierno de que la medición y la forma de enfrentar la pandemia no se trataba de empezar a implementar cuántos hospitalizados en un momento determinado debemos tener. Si bien es cierto, eso va de la mano, pero siempre se le planteó de que enfrentar esta pandemia tenía que ser fuera de los hospitales. O sea, tratar de contener que la gran mayoría de los chilenos no se contagiara. ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo al revés. Se buscó un ejercicio, se hizo un ejercicio en la práctica de tratar de buscar barreras sanitarias separadas, tratar de buscar un sistema de cuarentenas aisladas por la cantidad de contagiados que ellos mismos, a través de su sistema de control, le iban entregando. En consecuencia, todo eso era falso, porque la medición real, y esto se lo han dicho los alcaldes de los municipios en Chile, la medición real lo tiene la población que atiende en los municipios. Y siempre se les dijo... La salud primaria. La salud primaria. Y siempre se les indicó que estaban dejando afuera una parte importante para poder controlar esta pandemia. Hoy día, en la segunda etapa, porque esto ya es tan vergonzoso, que estamos hablando de una pandemia por etapas. Cuando el nivel de contagiados diarios
es lastimoso. O sea, da pena escuchar el informe diario de las autoridades de salud, porque las cifras se te siguen disparando. No, y da pena, además, Claudio, porque tú señalas las cifras que no fueron entregadas o no se dieron a conocer al país, pero sí por debajo se les da a conocer por la OMS. Entonces, es contradictorio. Como es también contradictorio hoy día que cada día se va endureciendo más el dolor de la gente cuando fallece un familiar. Hoy día lo retira la funeraria de las morgues de los hospitales y lo sepulta la propia funeraria. O sea, no hay ningún contacto. O sea, ahí le coloca el dolor más grande a la persona que perdió a su ser querido. Claro. ¿Te fijas? Ni siquiera de vestirlo, ni siquiera hacer ningún ritual, que, por último que fuera, digamos. Bueno, entendiendo que es un problema sanitario, se puede aceptar. Pero lo que viene detrás de esto también hay otro gran negocio. Los otros días yo veía en un programa de televisión, y principalmente en el Canal 13, en donde se estaban mostrando los ataúdes que estaban fabricándose en Chile, que son los ataúdes de cartón. O sea, estamos llegando a tal nivel que hoy día vamos corriendo detrás de la pandemia y vamos a ir corriendo y fabricando cosas para sepultar los muertos. Pues, no, ¿te puedes explicar que en el municipio de Castro hoy día estés haciendo la estadística de qué capacidad tienen los cementerios, incluso los rurales? Y lo están pidiendo a nivel central. O sea, hace un mes atrás, menos de un mes atrás, estábamos trasladando los pacientes críticos a hospitales regionales, porque la capacidad de Santiago no les daba. Tenían que bajar los hospitales regionales. O sea, hoy día con esta señal de pedirnos las estadísticas de qué capacidad tienen los cementerios, nos quedarán decir, acá, por si acaso, o la lectura que yo tengo que sacar, es que mañana también van a tener que trasladar los fallecidos, porque la capacidad de los cementerios de Santiago no va a dar para poder sepultarlos en su región. Es complejo el cuadro que se está viviendo, es delicadísimo, todavía no se llega a la curva que todos señalan, o a la pirámide, como lo quieras llamar, todavía no se llega. Pero en el momento que lleguemos, si ya llevamos 4 meses, Claudio, va a significar que llegamos a lo más alto de la pirámide, pero para bajar de esa pirámide vamos a necesitar 4 o 6 meses más. O sea, es un tiempo muy largo que vamos a tener que soportar no tan solo el tema sanitario, sino que enfrentar el tema de la crisis económica. Y cuando queremos entrar a la discusión de la crisis económica, de los millones de cesantes, el gobierno nuevamente busca un salvataje, pero este salvataje es mentiroso. El salvataje con algunos partidos de la oposición. Buen tema. Y es delicadísimo, porque se le está mintiendo nuevamente a la gente. ¿Sabes qué? Hay un tema súper importante, que hay una persona que me escribe, que yo lleno fotos, que debe ser no dar nombre, siempre se hace la misma pregunta. ¿Será necesario cambiar de pregunta al menos? Yo creo que no son las mismas preguntas, son las situaciones que van surgiendo todos los días. Ya, porque si a alguien le molesta que uno pregunte que hay 2.200 personas que estaban fallecidas y que no la mostraron, déjeme decirle que para mí es delicado. Yo no sé si para él, yo creo que a ese auditorio hay que decirle que los canales de televisión a todos le hacen la misma pregunta y llevamos 4 meses con la misma pregunta. Y con los mismos invitados. Entonces, esta es la diferencia, porque claro, por lo menos hay un poquito más de diversidad. Aparte que entrevistamos... Bueno, cada cual tiene derecho a opinar. Pero es que básicamente porque la coyuntura del análisis tiene que ir ligado a eso, porque son temas que pasaron hace 2 días atrás. Ya el día domingo, Piñera de manera grandilocuente presenta el plan de los 12.000 millones de dólares que se llegó a acuerdo con estos 3 partidos de la nueva mayoría, ya la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el PPD, en donde ni siquiera pasaron 48 horas y Álvaro Elizalde, que estuvo en la mesa, presidente del Partido Socialista, manifiesta que el gobierno ya los acusa de incumplir los acuerdos. O sea, cuando tú te das cuenta que citan, porque ni siquiera los invitan, los citan a un acuerdo como el de noviembre, el acuerdo de paz, que yo estuve en contra porque eso era un salvataje para Piñera, ya después de una u otra manera los vuelven a citar ahora para llegar a un acuerdo por 12.000 millones de dólares, cuando en la práctica, en un proceso en el que estamos viviendo ahora, el presidente tiene la facultad absoluta para presentar un proyecto de ley económica al gobierno, y yo no sé si algún parlamentario se podría oponer a que le entreguen más recursos a la gente humilde, no creo que ninguno. Ya
citan a estos tres partidos para que le sirvan como paraguas para poder planificar los proyectos de ley que van de forma paralela, porque también se esboza dentro de ese proyecto el salvataje a las grandes empresas o el salvataje a las empresas estratégicas, que en este caso claramente es la TAM. Ya, en consecuencia, ¿cómo evalúas tú de que cada vez que el gobierno necesita, pues se vea ahogado, porque ahora con el aumento de los 1.200 casos de personas fallecidas que no estaban registrados, con estas 31.000 personas que estaban contagiadas que no fueron declaradas, el gobierno necesitaba de un soporte de un aliado como la oposición para decir, ¿sabes qué? Salimos de esto todos juntos. Para mí es una ganada del gobierno claramente, pero que de manera permanente los partidos de la oposición o algunos partidos de la oposición recurran a estos llamados. ¿Cuál es la visión política que tienes tú respecto a eso? Mira, yo creo que para un poco hacerle un poco más de claridad a la gente, a los auditores, está la cosa chica que no se dice, que no sale en los medios. Hoy día Chile está capturado por 4 canales de televisión, 4 canales, con la única excepción que yo podría hacer, que es el canal de la red, que claro, trata de matizar, digamos, el tema de la conducción de esta pandemia y los acuerdos. Pero aquí, antes que se siente en esta mesa, una de las primeras exigencias o acuerdos, porque no había cómo sacar a Mañalich, si ese era el problema, o sea, el Mañalich venía planteando que tampoco conocemos si lo que planteaba Mañalich a Chile era la opinión era en el fondo la opinión del gobierno, era la opinión de Piñera. Entonces, yo creo que Mañalich en un momento determinado ya no resistió seguir mintiendo. No resistió seguir engañando al pueblo de Chile, por lo tanto le cayó como anillo al dedo este principio de acuerdo o esta noche de acuerdo que terminó como a las 3 de la mañana, en donde el día anterior aparece la salida de Mañalich y en esa misma noche aparece el acuerdo que fue tan discutido de subir el bono de los 65.000 pesos por persona, que demoraron más de un mes para tenerlo en el Congreso y que el gobierno nunca fue capaz de decir que estaban en condiciones el país de financiar esto, cuando la oposición le planteaba de 165.000, se bajaron a 80.000. Tampoco quiso subsidiar los 80.000. Entonces un acuerdo de este tipo, de 65 de la noche a la mañana, que lo suban a 100, y que dejen, digamos, este fondo soberano que tiene Chile, lo dejen todo, digamos, para poder enfrentar la crisis económica. Entonces me parece además, digamos, que acuerdos de ese tipo traían consigo, por eso es que Piñera sale contestando, digamos, que no lo dejó conforme. Porque ¿qué es lo que necesita el gobierno? Comunicacionalmente necesitaba que esos partidos que firmaron el acuerdo salieran con ellos en las pantallas, digamos, confirmando el resto podríamos decir, de las pequeñeces que lograron acordar, porque en el fondo aquí no se mueve nada más. El modelo va a seguir funcionando. La pandemia se va a tratar con un modelo brutal en lo económico y en lo sanitario. ¿Por qué es brutal? O sea, hoy día el personal de salud que le dieron por 3 meses y lo subieron como primera línea, hoy día es un personal que está agotado, que está a punto, digamos, ya incluso de decir, hoy no doy más, y no tiene personal de reemplazo. Entonces hay mucho en lo cual el gobierno tiene que responder, y los partidos que firmaron ese acuerdo, yo creo que después de firmado se dieron cuenta la utilización del gobierno para meterlo en las pantallas de televisión y que sigan avalando esta política nefasta para enfrentar esta situación de crisis. Yo creo que eso fue. Pero el tema, no sé, Lucas, ¿cuál es el problema que trae cuando hoy día tiene un sistema de la ficha de protección familiar? Es otro tema. Ficha social, pero mira, la ficha, ¿cómo se desfiguró la ficha social de hogares? A raíz de las 100 lucas. Cerremos el otro primero y después vamos a la ficha, porque es un tema súper importante y particularmente tú tienes harto que decir, porque este tema de la ficha de protección también depende de la implementación de los municipios. Pero mira, muchos hablan de Mañalich, ya salió Mañalich, entró París, pero en una pandemia y con la particularidad de personalidad que tiene Piñera, claramente, para quienes tratamos de entender un poco más este tema político y quienes tratamos de entender un poco más las personalidades de los actores que hacen la política, yo tengo la sensación de que Piñera era el que visaba y
le daba también de una u otra manera el vamos a estos temas. Ya por ende, el responsable de la operación era Mañalich, pero el responsable intelectual era Piñera, y no hay que restarle seriedad a lo que estamos planteando ahí. Ya, pero también por otro lado tenemos ministros que de una u otra manera sucumbieron y no tuvieron los cojones para fortalecer sus posiciones. Ya, y el otro día vimos una presentación de científicos en Chile que le hacen un contrapunto muy fuerte al ministro de Ciencia, y se lo preguntaba ayer o antes de ayer a la ex ministra de Salud, Elia Molina, ya cuál es la visión que tenía ella como ministra, que le tocó vivir un terremoto, que se le cayeron hospitales y todo el tema, cuando tienes que tomar decisiones y eres de manera permanente presionado, porque el ministro de Hacienda es como un supraministro, que le recorta presupuesto a otro ministerio, en una temática de gallito permanente, y claramente me decía, un ministro puede tener muchas capacidades técnicas para el cargo, puede tener mucha muñeca política, pero si no tiene la fortaleza para sostener la verdad, está complicado. ¿Y qué es lo que pasó con el ministro de Ciencia y Tecnología, con Coidó? Fue de que él de una u otra manera ocultó información, y en ciencia, en tecnología, ocultar información para hacer una evaluación ya de los procesos que estaban sucediendo y cómo se podía mejorar la calidad ya de cómo se llevaba a efecto paliar de mejor manera la crisis, claramente hizo una explosión en sus colegas, en los científicos, y fue tan así que lo trataron de cartero de falacias del gobierno. Pero sin duda. ¿Y cuál es la posición que tienes tú respecto a eso? Sin duda, si hoy día la política del gobierno de poder mantener esta forma de comunicarle al pueblo chileno de estas pandemias, es porque todo su ministerio está bajo el paraguas de Piñera. O sea, aquí no nos podemos hacer esconder, digamos, esta realidad. Y más encima pauteado por una clase económica que hoy día insiste en el salvataje de ellos, digamos. Entonces, cuando el ministro de Ciencia esconde información, es un ministerio bien delicado, porque esconder información en el Ministerio de Ciencia tiene una contraparte. Todo científico tiene una contraparte. Por lo tanto, no hay una opinión única frente a una situación sanitaria. Entonces, un ministro de Ciencia que lo obliguen a esconder información, sin duda que lo ponen en bastantes apuros, porque claro, tiene sus colegas que le están señalando lo contrario, le están señalando que diga la verdad, porque ellos han sido los que han estado permanentemente buscando y haciendo estudios de cómo enfrentar la pandemia, y ya lo tienen, y se lo han dicho al gobierno, el gobierno no lo ha escuchado, recurrieron al ministro de Ciencia, el ministro de Ciencia por orden política o administrativa, le dijeron, usted va a tener que funcionar de acuerdo a los criterios que tiene el gobierno y el Ministerio de Salud. Pero en el fondo son los criterios del gobierno, Claudio, que no hay que perderse. Claro. No hay que sanitizar ningún ministerio, ni sanitizar a ningún ministro, porque ellos están obedeciendo órdenes estructurales de este país. Claro. Y es más, digamos, hoy día dan vergüenza a las autoridades regionales porque están con el mismo discurso, o sea, exactamente lo mismo. Están haciendo las mismas cosas, están velando, digamos, porque se publicite todas las embarradas del gobierno desde el punto de vista económico. Hoy día no puede ser que recién el intendente diga que va a cambiar la modalidad después que haya entre Huachi y Loé 19.000 cajas. Claro. Y le quedan por entregar 11.000 cajas. Y llama a crear un comité de expertos o un comité de gente más ampliada. Para entregar las Pero cajas. ¿cuál es el problema para entregar las 11.000 cajas? Entonces, ¿cómo no te da vergüenza, te da indignación cuando el intendente está llamando a eso? Claro. Pero ¿sabes quiénes están presionando al intendente? Porque no tuvieron protagonismo en las primeras 19.000 cajas los cores, y principalmente los cores de Chiloé. Claro. Entonces ahora quieren ellos estar detrás junto con el gobernador en la carreta o en la camioneta o en el furgón para entregar las últimas 11.000 cajas. ¿No es una vergüenza? Vergüenza. Más que una vergüenza, es una falta de respeto. Entonces, eso obedece, a la dignidad de la gente. Obedece a una señal política nacional. Y lamentablemente los cores de oposición que también se presten para eso es más vergonzoso todavía. Mira, quiero llevarte a un tema porque tú planteaste el tema del registro social de hogares, pero hay que hacer un preámbulo respecto a eso, porque dentro del acuerdo
de los 12.000 millones de dólares que se hizo el día domingo que presentó Piñera, que era el quinto acuerdo económico, que siempre queda corto, que vamos a tener en el 10º de aquí a un mes más. Piñera hace este acuerdo con 3 partidos de la nueva mayoría, con el PS, el PP, la DC, que ya lo conversamos, pero a las 48 horas de firmado este acuerdo, el día martes o día miércoles, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, plantea que el gobierno incumplió los acuerdos y que los proyectos que se habían acordado fueron extremadamente limitados y fueron recortados. O sea, primero la ingenuidad de Elizalde de seguir creyendo en un gobierno que los llama solamente cuando necesita un paraguas para salvarse, o para no mojarse, o para no seguir mojándose. Y por otro lado también cuando habla eso, lo habla en el contexto de que se reducen 1.100.000 las personas que dejan de percibir estos famosos 100.000 pesos por el ingreso ético a través del registro social de hogares. Y ahí tú habías tocado un tema que me gustaría poder profundizarlo, porque hay mucha gente que hoy día está reclamando que se están modificando sus fichas, se están modificando sus puntajes, y que hay gente que estaba dentro del 60% de la vulnerabilidad, que de la noche a la mañana subió un 80 a un 90. Ya, y eso ha hecho que hoy día tengamos cerca de 1.200.000, 1,5 millones de personas que ya no son parte del 80%, del 40%, porque también aquí se habla en términos generales, pero si tú desglosas, al final terminas quedando, es como el chiste de Bombo Fica, al final terminas quedando con un pito nomás, claro. ¿Está ahí? ¿Dónde se perdió el kilo? No se supo. Pero mira, ahí hay una cuestión bien simple, yo creo que la gente se empezó a dar cuenta. Mucha gente que partió postulando en la primera etapa, que eran los 65.000 pesos por cada persona, con un tope de 4. Hoy día el bono son de 400.000 pesos, y no le mintamos a nadie, porque ya hay una familia con 6 personas, solamente le van a llegar 400.000 pesos. O sea, no es que le lleguen 400.000 pesos, si es que uno de ellos trabaja y gana 300, le van a llegar 100. O sea, el porcentaje restante del ingreso de ese grupo familiar, claro, es lo que le va a llegar. O sea, yo creo que Elizalde tampoco no es que sea tontito, digamos, es muy inteligente Elizalde. Por eso senador, entonces nunca pecó a los medios de comunicación y lamentablemente el que pisó el palito fue Heraldo Muñoz con Chaín. Entonces ellos inmediatamente salieron, digamos, en los medios de comunicación defendiendo este gran acuerdo y saludando a las familias más humildes y a la clase media, que incluso a la clase media le iba a llegar este bono de los 100.000 pesos con un tope de 400. Y como tú bien dices, si hay un ingreso familiar, puede ser incluso por un familiar discapacitado, por un adulto mayor de 160, 200.000 pesos, se te produce el descuento de los 400.000 pesos. Entonces, ese acuerdo de los 100.000 pesos es mentira. Pero hay otro elemento, Claudio. El Mideplan no te saca al trabajador cesante, el que viene cesante en el mes de mayo. Claro. Te lo sigue incorporando con su salario. Hoy día a mí me ha tocado revisar la gente que ha postulado y nos hemos metido en el sistema y aparece el trabajador que es cesante, ¿te fijas? O fue cesante, pero aparece con su sueldo original, con su contrato original. Aparece ahí con un sueldo de 400.000 pesos. Consecuencia, esa familia junto con la persona de la tercera edad, el sueldo de ese trabajador y quizás un ingreso de algún hijo, ya está llegando a 700, 800, no tienes derecho a nada. Perdiste. Y esto está pasando incluso, es lamentable señalarlo, pero está pasando incluso con aquella gente informal, que nunca tuvo cotización, pero que tampoco el sistema de Mideplan lo va a dejar afuera. Porque en Chile se calcula que tú no puedes estar eternamente cesante. Por lo tanto, a los 6 meses o a los 3 meses, tú te dibujan un ingreso. Te dibujan un ingreso mínimo. Entonces, esa asesora del hogar que está cesante hace bastantes meses, hoy día le figuran un ingreso del sueldo mínimo. Por lo tanto, también empieza a quedar afuera, porque ella es asesora del hogar, seguramente tuvo la necesidad de llevar y juntar a su familia, a una hija o un matrimonio joven, lo incorporó en su casa y ya desapareció el bono de los 100.000 pesos. Entonces, es complejo y yo creo que esos acuerdos que han firmado estos partidos de la exconcertación son peligrosos para el futuro político que va a vivir Chile después. Claro. Esto va a ser una explosión muy grande, yo creo, desde el punto de vista del análisis y de los fenómenos que se han ido viviendo en Chile,
la reacción de la gente de pronto es demasiado fuerte. Hoy día O sea, estás tratando de tener y mañana no puedes justificar, decirle o llamar a la calma a la gente que después de la crisis sanitaria nos enfrentamos a una crisis de salud que también nos van a pedir que lo enfrentemos todos. En consecuencia, ¿cómo lo podemos enfrentar todo? ¿Cómo lo puede enfrentar esa familia que no le ha recibido nada del Estado? Esa familia va a salir indignada. Entonces, iba a salir indignada, digamos, para cambiar el modelo, porque este modelo no tan solo fracasó con el estallido social del 18 de octubre, fracasó, se desnudó, se le dijo a las autoridades políticas que no se soportaba más. En ese acuerdo de paz fracasó, porque seguía la demanda social. Pero resulta que nos encontramos con la pandemia y se desnudó más el modelo. Es un fracaso. O sea, se desnudó de la peor manera que se puede haber desnudado. Porque con muertos y con muchos contagios. No, porque es súper importante hacer este análisis. Nosotros llevamos 9 meses de crisis, 6 meses del estallido social que la gente reclamaba porque no eran los 30 pesos, eran los 30 años de injusticia, el nuevo proceso constituyente, cambio de la constitución, que es imposible pensar que Chile sea el único país del mundo donde el agua sea privado, etcétera, 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 salud digna, educación de calidad y todo lo que se estaba planteando, no más AFP, todo lo que estás planteando. Pero hoy día estamos llegando al pic ya de un 15% de gente cesante. Se proyecta que de aquí a 1 o 2 meses más podamos llegar a un 20%. Saca la salud de lado, porque la Universidad de Washington proyecta que podríamos llegar hasta los 15.000 personas fallecidas en nuestro país, cosa que sería desastroso por lo demás, pero la Universidad de Washington le ha apuntado a nivel mundial, pero 100%. Ya, en consecuencia, yo tengo la sensación, y no sé si tú la compartes conmigo, no es lo mismo que un poblador, que un ciudadano, que un vecino salga a protestar porque no puede darle educación a su hijo, ya porque las universidades son una estafa, que salga a protestar porque no tiene que darle de comer a su hijo. Eso es más complejo. Creo que eso puede pasar. Y eso es una situación, digamos, que se va a tornar crítica. Hoy día se están viviendo miles de ollas comunes en Chile, porque el Estado no ha tenido respuesta para resolver el problema económico en la familia. Entonces, con un espíritu solidario, las ollas comunes no lo están financiando ni los municipios ni el Estado. Ha sido producto de la colaboración de muchos vecinos, de lo que le va quedando en el mes de aquellos que hoy día todavía tienen un ingreso. Y ellos son el soporte muchas veces de las ollas comunes. Aquí en Chiloé tenemos 2 ollas comunes o 2 comedores, que en Castro sobre todo, pero que el soporte de ellos es el trabajo de la gente de manera solidaria, que va a preparar la olla, que se dedican a la preparación y en la entrega, y la colaboración de mucha gente del campo, gente de la ciudad, para poder sostener esta especie de comedores. En cada una de ellas hay más de 200 familias que van a buscar su olla, digamos. Claro. Entonces, si lo estamos viviendo así, en una provincia donde todavía la situación no es crítica desde el punto de vista de la cesantía de la industria, imagínate en Santiago donde no tienes nada. Claro. Entonces, es muy complejo lo que tiene que enfrentarse. ¿Y cómo salir de eso, Claudio? Sí, y lo otro tiene que ver con la sensibilidad también, porque yo tengo la sensación que el gobierno perdió la sensibilidad. Y te voy a dar un caso claro. El otro día me tocó entrevistar a Mónica González, que en los tiempos de dictadura del año 84, tú lo conociste muy bien, ella era directora de la revista Cauce. Uh-huh. Y ella en la revista Cauce escribía un artículo, y yo se lo leí ese día, escribía un artículo que decía: pese a que la gente tiene mucha hambre y hay más de 5 millones de personas que están pasando hambre, la gente está dejando de hacer ollas comunes. ¿Por qué? Porque Carabineros y la CNI se las van a votar, ¿ya? Y se las votan porque el argumento era que están incitando al odio. Y resulta que hace un mes atrás, 3 semanas atrás, veíamos y seguimos viendo cómo Carabineros de Chile también sigue votando ollas comunes, sigue votando la comida con el mismo argumento, incitación al odio. Han pasado 40 años de tiempos tan dolorosos y estamos volviendo a lo mismo. O sea, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Lo conversaba también con el cura Barrio ayer. Uh-huh. Detrás de esto hay que lo que más le incomoda a la clase económica de este país, lo que más le incomoda a la derecha de este país, es de que la gente se junte en torno a una olla común a debatir, no solamente a comer, sino a debatir el por qué esta sociedad está en esa situación.
en esa lógica yo creo que hay que hacer una reflexión profunda respecto a ese tipo de cosas. Yo creo que es eso, o sea, el temor a que la sociedad empiece a estructurarse. Y la discusión y la conversación de lo que te falta y lo que no has comido durante 3 días y lo que vas a comer porque fuiste al comedor o que fuiste a la olla, esa conversación le molesta a la clase política, pero a la clase política de derecha. A la derecha le molesta el tema de volver a recuperar los espacios para poder discutir y para poder enfrentar lo que se viene. Entonces, sin duda que va a utilizar, no lo utiliza, mira lo que te voy a decir, no utiliza la represión para enfrentar a la delincuencia del narcotráfico, pero sí para supervisar y vigilar la organización de base, la organización más pobre de este país, donde están las ollas comunes. Ahí sí que llegan, digamos. Ahí tiene supervisores de las Fuerzas Armadas. Pero en lo otro no, en lo otro lo dejas, digamos. Claro. O sea, lo que le interesa que haya caos. Lógico, pero entonces estamos funcionando bajo la misma lógica que actúa la derecha. Y aquí yo creo que ni tú, ni yo, ni los más que llevamos más tiempo en la política, no nos perdemos. O sea, aquí el modelo de represión, el modelo económico, el modelo político de la derecha es exactamente lo mismo, y en crisis es más salvaje. Pero ¿sabes cuál es un gran problema que a mí me causa mucha preocupación? Y es más, hoy día me tiene ocupado, porque yo podría estar haciendo otras cosas mucho más productivas para mí, para mi familia. Yo soy profesional, podría estar haciendo otros proyectos, otras cosas, pero estoy en esto porque tengo la sensación de que uno también tiene que ocuparse de tratar de bajar una información real y seria y responsable, porque hoy día estamos cooptados por los poderes fácticos, que son los poderes de las comunicaciones. Es impresionante cómo uno ve que los alcaldes de derecha que sacan a Mónica González por ser disidente, colocan a la ex ministra Cubillos, que todos sabemos quién es, como panelista en un programa de Canal 13. Vemos cómo se mueven todos estos actores y realmente resulta francamente impresentable el mensaje que se le entrega a la comunidad si ya no se puede prender el televisor. Uno que entiende un poco no prende el televisor, pero hay cuánta gente que termina creyendo, porque en el subconsciente, cuando a ti te repiten todos los días algo, tú lo terminas asociando como real. Claro, o sea, es lo que llega, si aquí es un trabajo, digamos, muy dirigido. No tenemos otros medios, Chile no tiene otros medios, salvo lo que tú señalas, digamos. Aquí hay valoración por muchos medios locales y regionales, que son los que están abriendo esta posibilidad de poder discutir o poder entregar opinión distinta. De lo contrario, te quedas pegado al oficialismo, y el oficialismo lo que trata es de defenderse con lo que ellos saben hacer. Y lo que ellos saben hacer es cómo van incidiendo en la capacidad intelectual del ser humano para percibir lo que es el mensaje que ellos quieren instalar. Y aquí hay que tomar y hacer recuerdos, y esto a raíz de la periodista ¿Mónica González o la González, porque detrás de la periodista González hay una lista enorme de periodistas que lo sacaron de los medios de comunicación. Stingo, Mauricio Jürgensen, hay una cantidad Clarissa enorme. Hardy, y puedo nombrar miles. Entonces son periodistas, digamos, que estaban señalando, estábamos buscando los canales para poder entregarle la información a la gente, a la ciudadanía, de una manera distinta, planteando la realidad de la encuesta, la investigación que ese mundo periodístico hace. Yo no sé si la Tonka Tomis en un momento determinado sale a hacer una investigación o solamente es conductora de un programa para poder caerle bien, digamos, al papito que le está financiando los sueldos, digamos. Y que la contratan también para que haga los reclames de Ripley, de Falabella, porque son los mismos dueños. Los mismos dueños, porque los dueños de los retail son los dueños de los bancos, los financian, son los dueños de los canales de televisión. Si vivimos en un país increíble, no, es increíble. donde nos desgastamos mucho, pero tratamos de poder transparentar la información para que la gente tenga claridad de lo que está sucediendo. Si yo no veo en Latinoamérica un país tan desigual. No lo veo. Hace 2 días atrás, la revista Bloomer, que es una revista norteamericana, hizo un reportaje respecto al tema de cómo Chile ha atacado la pandemia. ¿Y sabes lo que dice? Dice que Chile ha sido tan nefasto en cómo ha afrontado la pandemia, que la quiso afrontar como un país rico siendo un país pobre. Mira cómo nos ven desde fuera a nosotros, y cómo acá
tratan de imponernos una lógica totalmente distinta. O sea, esa es la verdad, digamos. Esa es la verdad que este grupo de periodistas intentó instalar en medios distintos, digamos, incluso contratados por estos medios nacionales, pero que tuvieron que sacarlo, porque estaban planteando una realidad que es la realidad mundial, que es la verdad, y que es la verdad. Ahora, aquí hay otro elemento, Claudio, que no sé si en un momento determinado, ojalá con la discusión del cambio de la Constitución, se pueda discutir. No es porque estamos hablando de mayor autonomía a las regiones. Estamos hablando de una elección democrática a los gobernadores regionales. Descentralización se llama eso. Pero nos estamos discutiendo el tema de el pago contributivo. O sea, de las grandes empresas que hoy día... Que tributen en el territorio. Que tributen en la región. O sea, a mí esto es una discusión que viene... Que los salmoneros no tributen en Las Condes. En Las Condes. Que el cobre no tribute en Las Condes, que pague patentes si tiene oficina, pero que no tribute allí. ¿Te fijas? Entonces, yo no sé si esta discusión en un momento determinado se va a abrir, porque esto también les desmorona su nicho o ese castillo que tienen de privilegios a esta clase política de derecha en Chile. ¿Te puedo hacer un punto? A mí lo que me preocupa es un poco más anterior a lo que planteas tú. Es de que el otro día salió del sarcófago Longueira, ya apoyado por Alamán, por Moreira y otros, instalando una lógica de que bajo los temas sanitarios hoy día sería imprudente hacer un proceso constituyente, ya, y que debería chutearse el proceso constituyente. Cuando tuvo cierta contrapunto de la oposición y de actores ciudadanos, cambian la estrategia y dicen, no, ¿sabes qué? Eliminemos el plebiscito de entrada y vámonos directo a las elecciones. O sea, ¿qué es lo que nos quieren decir? No discutamos de esto, primero por dos cosas. Primero porque si discutimos de esto, vamos a salir perdiendo con mayor porcentaje, porque ya estamos 80-20, sí. Pero si discutimos de esto, vamos a terminar exponiendo a nuestros alcaldes, que lo vamos a tener que obligar a pedir votos por el rechazo, lo cual puede ser perjudicial para ellos desde el punto de vista electoral. O sea, están con la calculadora de manera permanente en temas tan sensibles como un proceso constituyente que el 80% del país está pidiendo cambio a la Constitución, y si esta discusión la tuviésemos en países desarrollados como Francia, como Noruega, nos tratarían de momio, porque son mínimos democráticos. O sea, pedir educación gratuita, pedir salud de calidad, pedir que el agua, en el único país del mundo donde es de privado en Chile, que pasa a ser pública, o sea, es lo mínimo que una sociedad tiene que tener. La sociedad democrática es lo mínimo. Cuando tú empiezas a construir un Estado democrático, no un Estado dependiente, no un Estado abusador. Entonces, claro que sin duda eso yo no sé si es dentro de ese acuerdo del paquetito económico, porque yo no creo que haya sido un acuerdo solamente el paquetito económico, sino que es guardar silencio con respecto a tener opinión si es que es necesario desarrollar el plebiscito en la fecha que está acordado. No sé, porque todos hablaron del paquete económico y ninguno, Claudio, ninguno de los tres partidos ha estado hablando del plebiscito. No, entonces, y lo otro, René, yo compartiendo contigo, discúlpame que te interrumpa, porque es un tema súper interesante, no solamente el plebiscito, acuérdate que hubo un paquete de medidas, de proyectos de ley que fueron negociadas para estos 12.000 millones de dólares, sin duda, que nadie las ha dicho, pero hay voces que plantean que no solamente está el chutear el plebiscito, sino también está el salvataje a la TAM por 1.200 millones de dólares dentro de los 12.000 millones de dólares. No hay que leer mucho, digamos, no hay que concentrarse 4 horas en los canales de televisión como para darse cuenta. El salvataje a la TAM y a las grandes empresas que hoy día tienen problemas económicos, es lo más probable que hoy día disminuyan la cantidad de personas que van a recibir el bono, ¿te fijas? Hablaban de 2,5 millones, puede que lo lleguen a percibir 1.200.000, 1,5 millones. Claro. ¿Te fijas? Le van quedando un pozo, ¿sí? Lo que le aprobaste es un total a Piñera, ¿te fijas? Y eso no va a llegar a la gente. Entonces ya la gente está sintiendo que no llega. Pero no sé si has escuchado últimamente, esta semana pasada, donde el periodismo de los canales de televisión, con los comentaristas que llegan, los panelistas, están hablando que la posibilidad más cierta que queda para poder volver a salvar al pueblo chileno es que les vayan a sacar su 10% de su fondo de pensiones.
A todos los cotizantes de Chile a sacar un 10%. ¿Te fijas? Entonces, yo no sé tampoco, tal como tú lo señalan, quizás no lo sé, no lo sabe mucha gente, no lo sabe gran parte de Chile, cuál es el tema de fondo del acuerdo. Lo sabe Chaín con Heraldo Muñoz. Con Heraldo Muñoz y Elizalde. Y Elizalde, quizás Elizalde no sabe después, o salió antes de esa reunión, ¿te fijas? Y no alcanzó a leer la letra chica de ese acuerdo. O sea, pero está complejo, Claudio, porque volver a instalar, ya se le había dicho que era imposible, que nosotros no estábamos de acuerdo, y no hay ningún partido que se considere democrático y que se considere, digamos, defensor de estas demandas sociales, que mañana vaya a aprobar en la Cámara o en cualquier instancia, digamos, de responsabilidad democrática que tú tengas, vayas a aprobar el hecho que de los miserables fondos de pensiones que va a tener ese trabajador, más encima le digan, saca el 10% para que pueda seguir viviendo. O sea, yo creo que eso ya es el colmo. Entonces, estos descarados de los canales de televisión, porque son cara raja, salen planteando como que es la verdad. Que el Estado ya no puede seguir... Miente que algo quiera. Claro, no puede seguir... Y el Estado tiene bonos soberanos, el Estado tiene plata todavía. Y el Estado de Chile no se ha encalillado en nada en esta pandemia, en nada. Y le están entregando créditos con una tasa de un 0%. Mira, están pasando plata por plata. El otro escándalo, Claudio, cuando se aprueban, digamos, los fondos, los 25.000 millones de dólares, para ir en ayuda a salvar, digamos, a la pyme, a la mini pyme, digamos, y a los emprendimientos. Hoy no alcanza a ver ni un 20%, y de ese 20% son los grandes empresarios que fueron a buscar los recursos al Banco del Estado. Claro. Y al resto le están diciendo, oye, estamos abriendo otras líneas de crédito, como la Corfo, como el FOSI, como Cercotec. O sea, le están señalando que usted no va a entrar a la banca. Usted no forma parte del crédito de... René, hablemos con datos duros. Hay un estudio que se hizo de la ASECH, que es la Asociación de Emprendedores de Chile, en la cual se le pregunta por el rechazo de los créditos del FOGAPE a las pymes. Ya se consultaron 1000 casos al azar. De eso, el 51% no le dieron ni siquiera respuesta. O sea, Frank se han mirado sus datos y tiene que ir chao. Ya al 37.7% le dijeron que no le podían dar el crédito porque no tenían la capacidad para poder la venta necesaria. Y solamente le entregaron el crédito de un 11.4%. O sea, imagínate lo que estamos hablando. Esta generación de expectativa, que volvemos a seguir criminalizando este tema, porque al final del día, si yo soy MIPE, si yo soy PYME, y estoy con la soga hasta el cuello, el gobierno dice, ya creamos un fondo del FOGAPE, usted vaya al banco y le van a dar un crédito para que pueda sacar adelante su empresa. Resulta que vas con una expectativa y te quedas con la expectativa y resulta mucho más frustrante porque aumentas tu incredulidad hacia el Estado, hacia el gobierno. Mira, lo que más duele en este caso, Claudio, lo que tú señalas, esas cifras que señalas son la verdad. Yo estaba informado de eso. Pero lo que más duele es esta sensación que le vas instalando a la gente de que tengo la oportunidad. Claro. O sea, voy a probar porque esto a mí es probable que me favorezca. Llega a la puerta, llega a la ventanilla del banco y te dicen, no, usted no tiene derecho. Te metes a la página del banco para solicitar el crédito, para poder, entre comillas, tratar de recibir las migajas del Estado y te dicen, no, usted no califica. Entonces yo creo que toda esa acumulación de rabia que le va instalando a la gente... la derecha chilena, porque este es un discurso de la derecha, y yo creo que ahí también tiene que pensarlo los partidos de la desconcertación, un llamado, yo creo que es la estructura política, Claudio, yo creo que la base política del Partido Socialista, del PPD, de la Democracia Cristiana, no está pensando de esa forma. Yo, de verdad, a través de este medio le envío un saludo a esa base política, porque su cúpula está equivocada. Porque ellos le dieron el salvataje de los 25.000 millones de dólares para los créditos y que la banca no pierda. O sea, esos créditos queda claramente demostrado que cuando el Banco Central le transfiere los recursos a los bancos un 0.5% y los bancos lo prestan a un 3.5% mensual, claramente no es un salvataje a las pymes, es un salvataje a los bancos. A los bancos, mira. Como hoy día también están tratando de salvar a la TAM con más de 1.200 millones de dólares, que la TAM es una empresa que ya es una empresa transnacional, que no tiene capitales chilenos, solamente queda Cueto, amigo de Piñera, y que tiene su domicilio comercial
en las Islas Canarias, en las Islas Vírgenes, y tienen su holding en Estados Unidos. Sin duda, sin duda. Mira, hay un ejemplo que daba un ciudadano, un comerciante. Postuló al banco por 40 millones de pesos, que era el cálculo de su venta. Y no es un 3%. En el año pagaba 51 millones de pesos. Claro. Entonces no le conviene porque le estaban dando un crédito como en un país de normalidad. Claro. Entonces todo eso es lo que está pasando en la mente de los chilenos, y la verdad que está cansando. Yo creo que hay un grado de temor, se está jugando con el miedo que tiene la gente con respecto a la pandemia, pero hay mucho temor, ¿verdad? Porque cada día en los paneles aparecen nuevas fórmulas y que tienes que extremar las medidas de seguridad porque si no te vas a morir, tienes que extremar las medidas de seguridad porque si no te vas a contagiar. Entonces instalan por un lado una especie de temor y por otro lado ya la gente ya se cabrió y no van a poder controlar la movilidad. La movilidad social no lo van a detener, ni con más horas de toque de queda. No lo van a detener, porque el problema social está ahí, está en el barrio. Si no tienes que comer, tienes que salir, se te enferma el cabro chico, tienes que hacer 1000 cosas. No tienes sustento para poder soportar unos 15 días de encierro. Dejemos conversación para la próxima semana, René. Ya yo que creo que sí. 4 horas. Sí, yo creo que estás cansado. Llevas 4 horas. Se agota un poco, pero con la fuerza. Hay muchos temas. Hay muchos temas, Claudio. Por ejemplo, yo escuchaba a Carlos Gómez, el director regional de INDAP. Yo creo que ahí está la política dura, lo que él señala, pero es la política del modelo. ¿Te fijas? Claro. Mientras en este país no se cambia este modelo, porque hoy día la solución para los agricultores es dejar de atenderlos individualmente, del asistencialismo individual. Claro. Y pasar a una política de cooperativa con un rol del Estado. Que el Estado le busque, porque el pequeño agricultor tiene que producir. Tú no le puedes pedir al pescador artesanal que salga durante toda la noche a pescar y al otro día tenga que hacer la venta. Aparte que aquí hay un tema con el tema de la agricultura, yo creo, y yo se lo planteé a Carlos Gómez, de que hoy día con esta maldita ley de Pablo Longueira, con la ley de pesca, los pescadores artesanales están en una situación muy compleja, cada vez con menos producto, porque las grandes industrias están arrasando con todo, y las barreras de entrada para que los pescadores puedan trabajar son bastante altas. En consecuencia, lo que se ve ahí es de que en Chiloé particularmente nuestra gente va a tener que volver a la tierra. Pero para eso tenemos que tener políticas acordes. Políticas claras, un Estado que tenga el soporte, digamos, de poder conducir la producción, porque, mira, cuando tú tocas el cambio climático, cuando tocas la crisis hídrica, cuando empiezas a tocar que va a haber una crisis mundial alimentaria, ¿qué es lo que tiene que hacer un Estado que tiene producción agrícola? Tiene que proteger esa producción agrícola, tiene que idear un modelo distinto. Y el modelo distinto, que no ha fracasado en ninguna parte del mundo, es el modelo del sistema de cooperativa, claro, y con un Estado responsable de subsidiar o de entregar o de buscar un poder comprador. Cerremos la entrevista, René, con una pregunta que te hace la señora Mirta Obando. ¿Cree usted que es necesario educar a la población, por ejemplo, en políticas públicas, que la gente aprenda a conversar, escuchar, debatir y así formar su propia opinión y no quedarse con lo que escucha de los representantes de los partidos políticos? Personalmente creo que si creemos o si queremos hacer un cambio, primero hay que educar a nuestra gente. Sin duda, yo lo comparto absolutamente. O sea, hoy día, mira, estimada amiga, cuando estamos hablando de un cambio de la Constitución, no se trata de que tú vayas a votar apruebo o rechazo. Se trata de que estés informada para producir un cambio profundo en este país. ¿Y eso es lo que quiere evitar? Sí, pues. Y sin duda que lo que señala la auditora tiene que ver, digamos, con que incorporar la educación cívica en la educación, que debe ser un deber, un derecho, digamos, que tengan los jóvenes de informarse, de educarse cívicamente. Entonces, por lo tanto, sin duda que para poder aprender más de política no hay que solamente quedarse con la verdad de unos ni de otros, sino que tener la capacidad de hacer su autoanálisis y empezar a... Mira lo importante que es cuando se abren estos medios de comunicación alternativos y dejas de escuchar solamente las boberías de los medios nacionales que inducen a que tú te formes una sola opinión. Es importante que cruces la información,
que te entregan esos medios nacionales dirigidos por grupos económicos con las opiniones de estos medios regionales o comunales que con sus entrevistados hacen instalar en la discusión una contraparte a ellos. Aunque seamos chicos, aunque seamos pequeños, aunque lleguemos, que sea, a las 3/4 de Chile, pero estamos llegando a ustedes. Yo creo que eso es lo más importante y sin duda comparto absolutamente con lo que señala el auditor. René, te dejamos invitado cordialmente para la próxima semana para que sigamos conversando. Es muy importante ver, conocer, saber y escuchar cuáles son las miradas de nuestras autoridades locales. Tenemos la sensación de que es un aprendizaje mutuo, ya ir mezclando actores. Ya nosotros tenemos la posibilidad de poder invitar actores nacionales que tienen muy poca cabida hoy día en los medios de prensa nacional. Quiero contarle a la ciudadanía que mañana va a estar Carol Cariola, diputada por Santiago, va a estar el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, va a estar Jaime Márquez, concejal de la comuna de Castro. Hoy día estuvo René Garcés, ex gobernador de Chiloé, que es de Quinchao, estuvo el director regional de INDAP. Ya por ende, ahí está este espacio de poder trabajar desde el punto de vista no solamente de mirada nacional o mirada local, sino transversalizar qué es lo que se piensa desde arriba y qué es lo que se piensa desde el territorio. ¿Qué es lo que piensa una persona que tiene una mirada liberal y qué es lo que piensa una persona que tiene una mirada socialdemócrata? Por ende, este programa tiene que ver con la diversidad. Y a eso queremos invitarte y para eso es súper importante tener... O una mirada más socialista también. Una mirada socialista, socialdemócrata. Sí, no hay ningún problema, ningún inconveniente de todas las posiciones, querido amigo. Bueno, gracias Claudio. Gracias al auditorio. Este fue un nuevo programa de Café Chilote. Hoy día jueves, bastante intenso, bastante largo. 4 horas de conversación que fueron bastante interesantes. El tiempo pasa volando cuando tú escuchas lucidez, escuchas claridad, escuchas posiciones distintas. Este programa no tiene por fin aniquilar ni cercenar ningún tipo de idea, sino contrarrestar posiciones, ¿ya? Y la gente tiene la posibilidad de una u otra manera de evaluar en conciencia qué es lo que le parece más adecuado, qué es lo que le parece más, qué es lo que le hace más sentido. Ya, y vamos a seguir luchando, vamos a seguir bregando por mantenernos al aire y por poder informar. Ese es nuestro rol, a eso estamos mandatados y nos vamos a claudicar en estar todos los días acá a partir de las 8:30 de la mañana con actores de